menos, nosotras paramos, 8M, son algunos de los hashtags que se han estado utilizando en las redes sociales para promover una movilización mañana. Las cifras son alarmantes en la región, en diferentes países, pero vamos a hablar de Bolivia. Y está con nosotros la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Bienvenida, un placer tenerla acá, presidenta. Gracias, Priscila, un gusto estar acá. Bueno, mañana, Día Internacional de la Mujer. No queremos felicitaciones, queremos respeto a los derechos, decía uno de los eslogans. Bueno, he visto expresiones en redes sociales, todas muy vinculadas a que las mujeres no queremos regalos el 8 de marzo, sino construcción de derechos de manera colectiva en la sociedad y desde el Estado también. Como decías, las cifras siguen siendo brutales. Y claro, mucha gente se pregunta, ¿es peor con la ley? ¿O qué sucede? La ley no ha logrado parar esta ola de violencia tan brutal, la ley 348, que creo que igual no es el único tema que deberíamos hablar en términos de derechos, pero es uno muy importante porque estamos hablando de la vida de las mujeres. Exacto, a ver, son en 66 días que va del año 2017, 22 casos, que más o menos nos da a una mujer muerta cada 3 días en manos de sus parejas. Es realmente increíble. Es que este fenómeno pareciera haberse agudizado y yo francamente no creo que sea totalmente así, sino que estos feminicidios antes de la ley 348 estaban escondidos en cifras inclusive de homicidio culposo, de homicidio por emoción violenta, y muchos de ellos la sociedad no los veía porque no se hacían explícitos, no se ponían estadísticas, no se ponían números. A pesar de que se intentaba hacer cálculos en torno a esto, no teníamos ni siquiera la posibilidad como sociedad de enterarnos que esto sucedía. Porque tenían otras tipificaciones también. Así es, estaban tipificados como otro tipo de delitos. Exacto. Y entonces el feminicidio no existía porque no existía el tipo penal de feminicidio, lo introduce la ley 348. Y esto no deja de ser brutal porque tengamos la posibilidad de visibilizarlo. Esta es una primera fase. Pero también hay otra fase de la que no se habla mucho, y es que otro producto de la ley es que hayan incrementado las denuncias. Pero esto no es solo como alguna gente mecánicamente interpreta, y es que hay más hechos de violencia contra las mujeres, sino que hoy este tema está sobre el tapete. Las mujeres saben que existe una ley contra la violencia. El miedo a la denuncia. Exactamente. Hay mujeres que han perdido el miedo a salir de ese circuito de violencia, y entonces eso también se verifica en esas estadísticas, lo cual es muy favorable, porque una mujer que está en un círculo de violencia tiene riesgo de perder la vida. Tiene el riesgo de perder la vida a manos de quien se supone que la ama, que la respeta, que es su pareja en general. Muchos casos sí hay también de exparejas que cometen actos de violencia contra mujeres, porque hay una lógica que precede todo este hecho de violencia, y es el patriarcado, es la lógica de que la mujer pertenece a un hombre, y entonces en el momento en que el hombre pierde el control de esa mujer, su manera de resolver esa situación es violentando a esa mujer físicamente, sexualmente, psicológicamente, económicamente, patrimonialmente. Entonces estamos hablando de un círculo, de una situación muy compleja. Otro de los temas que hay que poner sobre el tapete, porque creo que es importante, es la independencia económica de las mujeres. Es un elemento que está al centro también de este debate. Es más, es una recomendación de la ONU, ¿no? Recomienda invertir en el empoderamiento económico de las mujeres, porque esa dependencia de la parte económica con los varones es lo que también las obliga a muchas de ellas a aguantar todo. Y a mantenerse dentro de ese círculo de violencia y no
buscar salidas para ese círculo de violencia. Muchas mujeres, sobre todo quienes somos profesionales o hemos tenido la oportunidad de tener en la vida una independencia económica, creemos que ese factor ya lo alcanzaron todas las mujeres en nuestro país o la mayoría de las mujeres en nuestro país, y no es cierto. A pesar de que somos un país en el que las mujeres somos cabeza de hogar en una enorme cantidad de hogares, hay también otras situaciones familiares en las cuales las mujeres siguen teniendo una relación de dependencia económica muy fuerte, y esto no les permite romper círculos de violencia, de abuso, y entonces la posibilidad de que una mujer tenga una independencia económica rompe con esta lógica. ¿El Estado cómo está coadyuvando con esto? Para empezar, a ver, la ley por sí misma, la ley 348, es un enorme avance, porque además transforma lo que antes era un problema de la vida privada de una familia a un hecho de interés público. Es decir, cualquier hecho de violencia contra una mujer, sea esta cometida por su esposo, su expareja o por quien sea, es hoy de interés público. El Ministerio Público interviene en estos temas. Y esa sola transformación ya es muy importante. Pero la ley además habla de tiene toda una parte, la ley, que habla sobre prevención, sobre educación. A mí como legisladora no me interesa solamente que se sancione de manera más drástica los hechos de violencia, o que se evite la impunidad, o que se tenga procedimientos más ágiles para juzgar a un hombre que comete violencia contra una mujer, sino también me interesa que mi hija, que mi nieta, que mi sobrina, que las generaciones que vienen por detrás nuestro estén construidas y educadas en una otra lógica, que no asuman el hecho de violencia como normalizado. Pero no solo mujeres, también varones. Sí, por supuesto, pero yo aquí tengo que decir de manera clara que son las mujeres las que con mayor frecuencia en nuestra sociedad sufren de violencia, de feminicidio, etc. No es casual que la ley hable de feminicidio. El hecho del feminicidio no es un problema en Bolivia, no es solamente en Bolivia, es un problema, no sé, hay una película que han debido ver muchas de las personas que hoy día nos ven en la noche, que trata específicamente los hechos de feminicidio sistemático en la frontera entre México y Estados Unidos. Sí. ¿No? Entonces, el fenómeno del feminicidio y de la violencia contra las mujeres es un fenómeno mundial. En algunos países de Europa donde se pretende que por temas culturales, etcétera, ya no existe violencia contra las mujeres, la llamada violencia doméstica, hay numerosos estudios que demuestran que esta violencia se traspasa a otras mujeres, ¿no? O sea, los hombres no ejercen una violencia contra su esposa, pero ejercen una violencia contra prostitutas, ejercen una violencia contra trabajadoras de rango inferior que ellos. Entonces, la violencia no es una cuestión solamente circunscrita a nuestra sociedad y a nuestra manera de pensar. Es un proceso de transformación cultural, es un proceso de educación a las siguientes generaciones. Yo quiero que mi hija esté educada en una lógica en la que no acepta una transgresión de su límite en lo psicológico, en lo sexual, en lo emocional, y quiero que mi hijo varón sepa respetar, pero además disfrute al mismo tiempo que su pareja o su amiga o su hermana de esa relación de respeto. Porque de seres humanos. Lo que pasa es que la violencia no ejerce un daño solamente contra la mujer, ejerce un daño también contra el hombre violento.
ejerce un daño contra la sociedad, ejerce un daño contra los niños, los hijos. Entonces, no somos solo las mujeres víctimas de la violencia contra la mujer y por lo tanto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de los hombres también, de la sociedad en su conjunto. Si no hubiera habido hombres como el presidente Evo Morales, como el vicepresidente, como compañeros nuestros en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que se pusieron la camiseta para construir una ley como la Ley 348, probablemente no la tendríamos. Si no hubiera habido cientos de hombres en la historia de nuestro país que del brazo de mujeres fueron conquistando los derechos para las mujeres, probablemente seguiríamos antes del voto universal para la mujer. Es decir, creo que si bien las mujeres somos protagonistas en la historia de todos estos avances, no por nada hoy es Día Internacional de la Mujer, tuvieron que entregar la vida a mujeres calcinadas en una fábrica, no por nada tenemos hoy el voto universal, hubieron mujeres que entregaron su vida, entregaron todo para que eso suceda. También tenemos que entender que estas construcciones son de hombres y de mujeres, son problemas que nos afectan a todos. Porque si no solamente se lee en una lógica de contraposición, y yo no creo que la lógica sea de contraposición. Evidentemente aquí hay relaciones de poder. No estoy diciendo que en esas relaciones de violencia ejercida, de patriarcado ejercido social y colectivamente, no haya hombres que ejercen el poder sobre mujeres, que lo sufren. Pero creo que también tenemos que reconocer la capacidad de alianza que hemos tenido las mujeres en todos estos años, durante la Asamblea Constituyente. Probablemente si las mujeres no hubiéramos tenido la capacidad de alianzas con organizaciones indígenas, campesinas, sectores populares, trabajadores, etcétera, para introducir en el texto constitucional los derechos que hemos introducido en términos de derechos políticos, económicos, sociales, no tendríamos las conquistas que tenemos, ¿no? Bueno, hemos hablado de la prevención, de la independencia económica. El tema de la justicia es un tema también muy importante, que pareciera que no está funcionando, porque se tiene la ley, se tienen las normas y se tienen las denuncias de las mujeres, pero muy pocas llegan a sentencias, Presidenta. Bueno, hoy día yo estuve en la presentación de un protocolo trabajado por el Comité de Género del propio órgano judicial. Sí, anoche nos visitaron también. Y me parece un paso importante, ¿no? Que el propio órgano judicial sea capaz, a partir de autoridades mujeres, y eso hay que decirlo, con el apoyo de algunas autoridades masculinas del órgano judicial, pero quienes tomaron la batuta de generar este protocolo son autoridades mujeres. Por eso es importante que haya mujeres en los espacios de toma de decisión, porque son ellas generalmente las que impulsan, aliándose, buscando hombres con quienes construir esta consolidación de derechos. Y me alegra mucho que tengamos como producto ese protocolo, porque ese protocolo vuelve concreto la transformación legal que genera la Ley 348. Es decir, plantea, permite medidas específicas para que una mujer no sea revictimizada cuando va a sentar una denuncia. Permite medidas concretas para que los procedimientos ágiles que establece la Ley 348 se cumplan efectivamente. Pero creo que hoy día he recibido un montón de mensajes en mi Twitter y seguramente mañana recibiré más. Y algunas personas me decían, pero ¿usted cree que vamos a cambiar la realidad con una ley? No, efectivamente. Es decir, no es que se apruebe una ley y al día siguiente... No, pero tenemos que empezar, digamos. Al día siguiente la realidad está transformada. Yo nunca he dicho eso, no lo pienso, a pesar de ser legisladora, y no lo voy a pensar nunca porque no es verdad. Pero a lo que ayuda es a que tengamos un nuevo pacto social. Si antes de la Ley 348 el feminicidio no existía, hoy tenemos un nuevo pacto social que lo visibiliza. Si hace 20 o 30 años la agresión contra una mujer era normal, hoy en este nuevo pacto social no lo es.
No es normal ningún tipo de violencia. No solamente el golpe que deja una marca en el cuerpo, sino la violencia psicológica, el maltrato, el hacer sentir a esa mujer menos, el decirle eres una inútil, yo te mantengo, yo soy el que vengo y aporto aquí en la casa. Eso es violencia. Y el que las mujeres de nuestro país sepan que eso no es normal, que eso no está bien y que tienen derecho a romper ese círculo y que tienen un Estado que va a hacer todos los esfuerzos para garantizarle ese derecho, es un nuevo pacto social, es un nuevo consenso. Y eso no es poca cosa, es un avance importante que tenemos que saber llevarlo a la práctica. Y estoy de acuerdo, yo soy muy crítica, Priscila, con la lentitud que ha tenido el órgano judicial, el Ministerio Público, para aplicar la Ley 348. Pero creo que hay un tema estructural y de fondo. La Ley 348 tiene medidas de protección, tiene un montón de instrumentos que penetran en un sistema penal que no se corresponde con esa nueva ley. Es decir, es como el que abre la brecha en el monte, ¿no? Que es un monte tupido en el que el sistema está construido para otra cosa. Con otros criterios. Con otros criterios, con otra lógica. Y entonces, quien abre la brecha, en este caso este cuerpo normativo, esta ley 348, se choca todavía con muchas limitaciones. El nuevo Código del Sistema Penal que hemos construido, que ya ha sido presentado formalmente a la Asamblea, se nutre de la Ley 348. Y entonces principios que están en la Ley 348 ahora han empapado y penetrado toda la lógica del sistema penal en esa nueva ley. Y entonces ese monte se va a despejar. Ojalá. Y abrir la brecha va a ser mucho más sencilla. Pero yo quisiera, además, Priscila, decir algo que lo necesito decir como mujer. Yo no quisiera un 8 de marzo en el que solamente estemos golpeándonos el pecho o latigándonos por el día de mañana y después nos olvidemos, en primer lugar, de los temas de derechos de las mujeres, del tema de la despatriarcalización. Pero el segundo elemento es que las mujeres somos también potencia transformadora. En nosotras mismas, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestra sociedad. Somos capacidad creativa, somos enorme capacidad de amar, de ser felices, y todo eso implica derechos humanos. Es decir, no es una abstracción el intentar hacer respetar nuestros derechos. Tiene que ver con que queremos ser felices. Queremos amar libremente, queremos desear libremente, queremos construir, aportar nuestra capacidad creativa de manera igualitaria con nuestros compañeros, con nuestra pareja, con nuestro amigo, con nuestro entorno. Eso también es el 8 de marzo, es esa capacidad de lucha y de transformación que hemos tenido las mujeres durante toda la historia de nuestro país y de la humanidad. Definitivamente, tiene que ser una lucha constante, no solo de un día, sino todos los días, y que podamos formar sociedades con nuestras hijas y nuestros hijos que respeten los derechos de las mujeres y los propios de los seres humanos, de verdad. Presidenta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, Priscila, un gusto poder compartir con ustedes eso y no olvidarnos nunca como mujeres que tenemos toda la fuerza interna para llevar adelante la transformación más compleja que pueda haber, creamos en nosotras y construir. Y sepamos también hacer alianzas entre mujeres y de mujeres con otros sectores de la sociedad. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Nos separamos unos minutos y ya retornamos.